Escuela Judicial de Lima Sur para las palabras de apertura en este evento de capacitación. Doctor Mesa, por favor. Muy buenas tardes, distinguido público presente. El día de hoy continuamos con el ciclo de charlas académicas de la Escuela Judicial de Lima Sur. Buenas tardes, doctor Omar Toledo Toribio, juez supremo de la República, distinguidos colegas, compañeros de trabajo. Estamos, pues, con las capacitaciones virtuales sobre la agenda judicial virtual. La gestión de despacho ha cambiado últimamente a pasos agigantados. Se ha impulsado el expediente electrónico. Tenemos la mesa de partes virtual, correo electrónico obligatorio, la cédula de notificación física clásica va quedando de lado. Ahora viene la digitalización de las audiencias virtuales, en las cuales ya se vienen realizando en el ámbito penal las audiencias virtuales, y empezamos en este mes las audiencias en los temas civiles y laborales. El día de hoy, nuestro distinguido expositor nos va a ilustrar sobre este tema, que estamos obligados a conocer todos los operadores jurídicos, magistrados, servidores judiciales y señores abogados, pues facilitándonos con la capacitación constante, yo creo que vamos a asimilar esta nueva cultura jurídica digital, en la cual nosotros estamos obligados a participar con todas las formalidades procesales, pero viéndonos por la pantalla, interviniendo por la pantalla, vamos aprendiendo a utilizar el pedido de uso de la palabra, las intervenciones de cada magistrado, el inicio y cierre de audiencias, como si estuviésemos en las salas en físico, en las sedes judiciales. Con estas breves palabras damos por inaugurado este evento. Gracias. Muchas gracias, doctor Mesa, por sus palabras de apertura en esta jornada de capacitación. Acto seguido, tenemos la ponencia del señor doctor Omar Toledo Toribio, quien disertará el tema que lleva por título Audiencias virtuales en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Haciendo una breve reseña de su hoja de vida, el doctor Omar Toledo Toribio es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como magíster en Derecho en la misma casa de estudios. Tiene estudios en litigación oral laboral en la Universidad de California Western School of Law, en la Universidad de Medellín y en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia. Juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República, es catedrático de posgrado en la Facultad de Derecho de prestigiosas universidades y profesor principal de la Academia de la Magistratura. Asociado ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y delegado en Perú de la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo. Ostenta la condecoración con la Orden de Trabajo en grado oficial otorgada en el año 2010 por el Supremo Gobierno y la Medalla Cívica del Derecho otorgada por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima en el año 2017. Con ustedes, el señor doctor Omar Toledo Toribio. Bienvenido, doctor Toledo. Su audio, doctor, prende el audio. Buenas tardes, doctor Gonzalo Mesa Mauricio, juez superior titular, y representante de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, señores jueces superiores, jueces especializados, doctor Paucar, que participará también en esta reunión. Quiero expresar mi agradecimiento a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur por esta invitación y que me permite dirigirme a este vasto auditorio de esta importante Corte Superior de Justicia. Y empezaré saludando a los integrantes de este distrito judicial
y a todos los participantes en esta reunión, no sin antes expresar mis sentidas condolencias a todas aquellas personas que han perdido un familiar, un amigo, un conocido, en las circunstancias actuales muy difíciles que estamos atravesando a raíz de la irrupción del COVID-19 y que ha generado una pandemia y que ciertamente ha obligado a emitir un conjunto de decisiones a nivel del Poder Ejecutivo con el objeto de resguardar la salud de la población, lo cual definitivamente ha tenido efectos colaterales muy significativos en el ámbito laboral. No obstante que las normas establecidas señalan de manera expresa que se debe mantener la relación laboral, esto es, evitar en lo posible la terminación de la relación laboral, mantener los puestos de trabajo. El hecho real es de que existe una importante pérdida de empleo que supera el 1,5 millones de empleos perdidos, lo cual definitivamente, y dado el levantamiento de la cuarentena y este inicio progresivo precisamente de las actividades en general, definitivamente va a tener un impacto en lo que significa el número de causas o los procesos que se avecinan, si es que ya no se han planteado a través de la mesa de partes electrónica habilitada por el órgano de gobierno del Poder Judicial. Y precisamente tiene que ver la incidencia de la pandemia en el desarrollo del proceso laboral. El 30 de abril de este año, en plena cuarentena y en medio de la pandemia que todavía estamos experimentando, me invitaron para realizar un conjunto de propuestas, precisamente una institución GOCE de la Universidad Católica y luego la Corte Superior de Junín, para desarrollar un conjunto de ideas destinadas precisamente a poder operativizar un proceso laboral remoto y la necesidad de llevar adelante audiencias virtuales. En ese entonces nosotros hicimos un conjunto de planteamientos de cara precisamente a la necesidad de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional, cuyo componente fundamental es el acceso a la justicia. En circunstancias en que precisamente la masa trabajadora estaba siendo afectada por situaciones vinculadas al mantenimiento de su relación laboral o conflictos que tenían que ver como consecuencia de la adopción de medidas por parte de los empleadores, esto es, a partir del establecimiento de la suspensión laboral perfecta, y no obstante que el decreto de urgencia 038 estableció que el empleador, antes de proceder a la suspensión laboral perfecta, debería agotar todos los recursos posibles, esto es, adelanto de vacaciones, reducción consensuada de remuneraciones que tenía que conllevar la reducción de las horas de trabajo. Precisamente en la adopción de este conjunto de medidas previas a la suspensión laboral perfecta se han producido afectaciones a los derechos de los trabajadores. Y entonces había la necesidad de plantear un conjunto de medidas orientadas a poder llevar adelante un proceso laboral remoto y llevar adelante audiencias virtuales. Y debemos felicitarnos que muchos distritos judiciales ya desde el mes de mayo y junio se han llevado adelante audiencias virtuales, se han llevado adelante procesos o actividad judicial de manera remota.
apreciándose no solamente un gran compromiso de los jueces, quienes en el ámbito laboral, a lo que me estoy refiriendo justamente, incluso trasladaron expedientes, retiraron los propios expedientes a sus domicilios para elaborar remotamente previa autorización del órgano de gobierno, sino que el órgano de gobierno del Poder Judicial ha desplegado una actividad intensa e importante, precisamente para permitir el funcionamiento de la justicia durante la cuarentena, ¿no? Incluso se han adoptado determinadas decisiones, entre ellas la extensión del expediente judicial electrónico, que inicialmente, hasta antes de la pandemia, solo tenía aplicación en 5 distritos judiciales, luego se extendió a 5 distritos judiciales más, la mesa de partes electrónica, la posibilidad de ingresar escritos, incluso en aquellos procesos que no están sujetos al expediente judicial electrónico, la autorización a las salas de la Corte Suprema de todas las especialidades, incluyendo evidentemente las salas que llevan adelante los procesos laborales, para realizar calificación de las casaciones. Y justamente en el balance que ha hecho el señor presidente del Poder Judicial hace unas semanas respecto de esta actividad, es un balance sumamente positivo en que se ha podido desarrollar actividad remota a través de el aplicativo Google Meet, en el que las salas de la Corte Suprema han podido calificar las casaciones y justamente descargar los resultados en el sistema judicial. De manera pues que es necesario reconocer este esfuerzo tanto del órgano de gobierno como de los jueces a nivel nacional, que haciendo un esfuerzo, y precisamente jueces laborales comprometidos con ese espíritu social que siempre ha caracterizado a la mística del juez laboral, es que se han preocupado por llevar adelante procesos o actividad remota y además audiencias virtuales, tanto en primera como en segunda instancia, a nivel de juzgados especializados y a nivel de las salas superiores. De manera pues que nuestro planteamiento tiene que ver, y este es un planteamiento a título personal, con la necesidad de o con la conveniencia de llevar adelante un proceso laboral remoto, puesto que si bien es cierto, se ha levantado la cuarentena y se ha autorizado determinadas actividades, el aislamiento social y la necesidad de preservar la salud de la población exigen que exista el menor contacto posible entre las personas, que se evite la aglomeración de personas en los recintos judiciales. Y para ello nosotros consideramos que debería partirse de un enfoque principista que nuestra nueva ley procesal de trabajo nos otorga en el artículo 4 del título preliminar y en la 10ª disposición complementaria de la ley, que señala que el juez debe impartir justicia con arreglo a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Pero además y sobre todo, la 10ª disposición complementaria, que nos señala que los derechos laborales se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales ratificados por el Perú. Y aquí es muy importante la referencia no solamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino a todos los tratados internacionales ratificados por el Perú. Y aquí encontramos ciertamente a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y existen 8 convenios fundamentales que tienen carácter o rango constitucional de conformidad con nuestra norma constitucional, porque son tratados de derechos humanos. Y además
se hace mención a la necesidad de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT y los criterios o decisiones adoptados por tribunales internacionales constituidos según tratado de lo que el Perú es parte. Y aquí cobra relevancia los pronunciamientos de la justicia supranacional, que en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, y en el ámbito de los derechos de naturaleza laboral, tiene un quiebre a partir de la sentencia Lago del Campo versus Perú, cuando por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfoca el derecho a la estabilidad en el trabajo a partir de la concepción de los derechos económicos, sociales y culturales. Puesto que si bien es cierto, con anterioridad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido temas vinculados al ámbito laboral, como el caso Abril Alosilla versus Perú, que se refiere a una institución del Estado, a una empresa del Estado que precisamente tuvo un proceso de reducción de remuneraciones y que los trabajadores acudieron a la justicia supranacional. En ese entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo referencia a la afectación al derecho a la propiedad respecto a los salarios de los trabajadores. Esto es, se enfocó bajo esa perspectiva del derecho a la propiedad. Y es con la sentencia Lago del Campo versus Perú, en que por primera vez la Corte Interamericana se refiere al tratamiento del derecho a la estabilidad del trabajo a partir de su protección con base a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esto nos lleva a considerar el corpus juris internacional y precisamente el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla del derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Y aquí justamente viene a ser el sustento de la oralidad que constituye la esencia de la reforma procesal acometida en nuestro país el 2010 y que prontamente el 15 de julio de este año cumplirá 10 años de aplicación a la nueva ley procesal de trabajo. De manera pues de que nuestro planteamiento de la posibilidad de llevar adelante un proceso laboral remoto y las audiencias virtuales tienen como sustento este mandato convencional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido recogido también en nuestra Constitución Política, del artículo 139, en el inciso 3, me refiero al debido proceso y la tutela jurisdiccional, y el Código Procesal Constitucional, precisamente en el artículo 4, hace referencia a los derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional. Creo que en el ámbito laboral se hace más necesario garantizar el acceso a la justicia. Y evidentemente, bajo esa perspectiva, es que planteamos un proceso laboral remoto y la realización de audiencias virtuales. Lo cual además constituye, si se quiere, una medida que como se ha afirmado, ha quedado o ha llegado para quedarse, ¿no? Esto es, creo que en estos días, en estos meses de cuarentena, de confinamiento, se ha avanzado a pasos agigantados en lo que se refiere a la aplicación de las tecnologías de la información en el desarrollo de los procesos laborales. Y creo que eso tiene que quedar para más adelante, incluso después de haber superado los momentos en que estamos atravesando después la pandemia, porque además es necesario tener una suerte de derecho especial, de derecho procesal especial para situaciones como las que se están presentando en este momento, porque no creo que sea la primera vez que vamos a tener situaciones como la que estamos atravesando. En ese sentido, creo que es necesario, y ahora de cara incluso
a lo que acaba de aprobarse por el órgano de gobierno del Poder Judicial, el protocolo de audiencias virtuales, creo que es necesario y fundamental destacar uno de los principios que sustentan el nuevo proceso laboral y la reforma procesal laboral, y que es el principio de juez director del proceso. Es importante que el juez laboral, precisamente bajo este esquema inquisitivo al que pertenece el proceso laboral, pueda adoptar determinadas decisiones para efectos de llevar adelante un proceso o las audiencias virtuales, de tal manera que las mismas se realicen otorgando las mismas garantías del debido proceso que se cumplen en una audiencia presencial. Y esto es fundamental, porque si bien es cierto, se traslada al ámbito virtual la realización de las audiencias judiciales, es necesario enfatizar en que en el desarrollo de las audiencias virtuales se cumplan escrupulosamente las garantías del debido proceso. Esto es garantizar el principio de interdicción de la arbitrariedad establecido constitucionalmente. Y por ello, la nueva ley procesal de trabajo contiene precisamente en el artículo 3 la figura del juez director del proceso, señalando que los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Y es a partir de esta concepción que nosotros podemos encontrar diversas soluciones, que el juez puede adoptar determinadas decisiones con el objeto no solamente de superar algunos vacíos que pudiera tener las disposiciones establecidas en los protocolos correspondientes, sino además garantizar el debido proceso. En esta perspectiva, el protocolo aprobado por el órgano de gobierno tiene una parte principista muy importante que es necesario comentar, y lo vamos a comentar, que precisamente va a permitir esta nueva forma de llevar adelante las audiencias virtuales. Pero antes de ingresar al comentario puntual y de pronto llevar adelante una explicación de lo que contiene el protocolo conforme está aprobado, es decir, conforme podemos nosotros verificarlo en el documento aprobado, quisiera insistir en nuestro planteamiento de la posibilidad de llevar adelante un proceso laboral remoto. Esto es un proceso en el que se incida en que la necesidad de la asistencia personal de las partes en ninguna etapa del proceso, y menos aún en lo que significa la notificación de las resoluciones. En ese sentido, en lo que se refiere al planteamiento de la demanda laboral, para ya un poco explicar nuestro planteamiento del proceso laboral remoto, si bien es cierto, la nueva ley procesal de trabajo no contiene un catálogo de requisitos de la demanda laboral, lo que sí contiene es una revisión al Código Procesal Civil, Esto es, la norma procesal laboral señala que la demanda se presenta por escrito y contendrá los requisitos previstos en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. Y si verificamos en el artículo 424, se señala como uno de los requisitos la necesidad de señalar la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial, esto es, para la parte demandante.
Pero lo que seguramente muchos se preguntan, ¿de qué manera se podrá realizar un emplazamiento del demandado estrictamente bajo un esquema remoto? Esto es, sin que exista la notificación personal a través del funcionario judicial que se encarga en tiempos normales de entregar la notificación de la demanda laboral. Entonces, la pregunta que siempre se realiza es, ¿cómo sería el nuevo emplazamiento en un proceso laboral remoto? Creo que el demandante, al momento de formular su demanda, puede proporcionar el correo electrónico donde se pueda emplazar al demandado. Y este correo electrónico se puede obtener a raíz de las comunicaciones efectuadas con el empleador, trabajador y empleador, esto es, durante la relación laboral antes de la cuarentena. Y en el periodo de la cuarentena sabemos que ha existido, digamos, fluida comunicación entre los trabajadores y empleadores a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, comunicaciones que han tenido que ver con la suspensión perfecta de labores, la culminación del contrato, o la carta de despido, ¿no? Porque se han producido despidos, o el adelante vacaciones, etc. De aquí se puede obtener la dirección electrónica donde puede ser emplazado el empleador. O en todo caso, proporcionar el número de casilla electrónica que puede haber ofrecido el empleador en otros procesos, o de pronto la página web o la casilla de contacto. Y por parte del órgano jurisdiccional y a través de la interoperabilidad con las instituciones del Estado, se puede obtener la dirección electrónica a través de la información que puede proporcionar el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, Salud, la ONP, la SUNAT, institución, y en el caso de las instituciones del sector público representadas por el procurador público, ciertamente tienen un domicilio electrónico fijado y el sector correspondiente podría proporcionar esta información. Entonces, de esta manera, se puede efectuar un emplazamiento del demandado. Pero nuevamente, tenemos que atenernos a los principios básicos como que rigen todo proceso laboral, que es la buena fe y la lealtad procesal. En una oportunidad, en un evento similar al que nos encontramos, se me preguntó de qué manera se podía validar esa notificación, si es que no ha habido una notificación personal o si se podría alegar la nulidad, ¿no? Un poco que me pedían recomendar qué actitud podría asumir el empleador. Y creo que si se trata de llevar adelante un proceso en situaciones especiales, creo que debemos partir de una actitud proactiva de ambas partes, esto es la buena fe para llevar un proceso, el compromiso de llevar un proceso, porque la solución de una controversia no solamente interesa a una de las partes, sino a ambas partes. Y en consecuencia, creo que es necesario incidir en esta consideración de la buena fe y la lealtad procesal, que por lo demás son principios que inspiran el proceso en general. Y por otro lado, creo que es necesario reforzar en lo que se refiere al órgano jurisdiccional, en virtud precisamente de este concepto de juez director del proceso, llevar adelante lo que se conoce como el case management o el manejo judicial del caso por parte del juez. Lo que quiere decir que el juez, al momento de calificar la demanda, que es el primer momento en que se encuentra el juez con el conflicto jurídico, tener una proyección hacia el futuro, trasladarse al momento cumbre, que es el momento de expedir la sentencia, y adoptar un conjunto de medidas y disposiciones para premunirse de los elementos necesarios que le permitan emitir un pronunciamiento del fondo, evitar pronunciamientos inhibitorios y evitar
que el proceso se prolongue, teniendo en cuenta sobre todo en las condiciones actuales, en que ciertamente la agenda judicial está, aparte de estar sumamente recargada en algunos distritos judiciales por la carga procesal que existe, con la necesidad de reprogramar las audiencias que no se han llevado efectos en razón de la cuarentena. Evidentemente se trata de evitar en lo posible la realización de actos procesales que pueden ser evitados, como la audiencia de juzgamiento, ¿no? Creo que es oportunidad para que el juez pueda proyectarse al momento de cumbre de la emisión del pronunciamiento y hacer uso de herramientas como el juzgamiento anticipado de manera más extensiva. Esto es, no solamente en base a un criterio formalista que muchos sostienen es la única posibilidad de llevar adelante un juzgamiento anticipado, esto es cuando no hay hechos que probar o cuando la discusión sea de puro derecho, sino somos nosotros convencidos de que el juez puede llevar adelante cierta actividad procesal, probatoria, perdón, en la propia audiencia de conciliación o al final de la audiencia de conciliación, cuando las partes no han llegado a un acuerdo conciliatorio, de tal manera que se evite la realización. ¿No se lo está escuchando, doctor? El audio no se escucha. ¿Qué significa la necesidad de realizar una audiencia de juzgamiento? Creo que corresponde al juez adoptar un conjunto de medidas, premunirse de los elementos suficientes para en un proceso ordinario laboral tratar de llegar en lo menos posible a la audiencia de juzgamiento. Y como reiteraba, y parece que se ha interrumpido el audio, que bueno, somos convencidos de que en virtud de la figura de juez director del proceso, puede el juez ordenar un juzgamiento anticipado, no solamente en los supuestos establecidos en la nueva ley procesal de trabajo, sino que el juez puede incluso realizar cierta actividad probatoria, e incluso si las partes puedan colaborar con ello, si están presentes las partes, es perfectamente posible llevar adelante una declaración de parte, es perfectamente posible, consideramos, resolver una cuestión probatoria, para de esa manera resolver el conflicto en la audiencia de conciliación, lo cual se hace aún más necesario en las circunstancias actuales. Y por otro lado, es necesario que dadas las circunstancias y la gran cantidad de procesos, es necesario que el juez trate de alcanzar la solución de la controversia a través de una conciliación. Esto es incidir precisamente en la conciliación como una forma de terminación del proceso laboral y evitar las secuelas de todo proceso judicial. Para ello incluso considero que no hay ningún inconveniente que el juez pueda, al inicio de la audiencia de conciliación, solicitar a la parte demandada el escrito de contestación y correr traslado al demandante, para que el demandante pueda conocer la posición del demandado y de esa manera tener la posibilidad de plantear una propuesta conciliatoria o plantear una posición a propósito de la conciliación. Y el juez igualmente tenga la posibilidad de plantear fórmulas conciliatorias atractivas. Se hace muy necesario en las circunstancias actuales y dada la gran cantidad de procesos que se avecinan, que se pueda incidir en la conciliación a efectos de evitar la continuación del proceso. En ese sentido, creo que la actividad del juez resulta importante. El juez puede adoptar decisiones siempre que se garantice las reglas del debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, la pluralidad de instancias, y de esa manera adoptar decisiones
ciertamente para poder lograr una solución del modo más pronto posible y evitar que ya los efectos de la pandemia que han reposado esencialmente sobre los trabajadores precisamente no siga ocasionando mayores perjuicios a los mismos. De esta forma, pues, considero que se pueden adoptar determinadas decisiones. Y también, y un poco retrocediendo, en el tema de la posibilidad de llevar adelante o la posibilidad de admitir demandas de naturaleza colectiva. Creo que el juez debe hacer un análisis en esos casos. Hemos tomado conocimiento a raíz de los medios de comunicación que hay empresas que han terminado la relación laboral de manera masiva, empresas de aviación, empresas de otros rubros, que han culminado las relaciones laborales de manera masiva se han adoptado decisiones que han afectado a un sinnúmero de trabajadores. Creo que allí, en virtud del artículo 8 y 9 de la nueva ley procesal de trabajo, se podría tener la posibilidad de hacer un análisis a efectos de admitir demandas de naturaleza colectiva de tal manera que se puedan resolver bajo un solo pronunciamiento. Porque si nosotros tenemos una concepción muy estrecha o muy cerrada de lo que significa la acumulación de los procesos, evidentemente vamos a tener, si en una empresa se han producido 100, 200, 300 o 400 despidos, vamos a tener 400 procesos laborales en los que incluso se va a debatir el mismo tema. Las partes son, los trabajadores y el empleador es uno solo, incluso intervienen en muchos casos los mismos abogados, lo cual evidentemente debería incidirse en la posibilidad de llevar adelante procesos colectivos y la nueva ley procesal de trabajo nos da una herramienta en ese sentido en el artículo 8 y 9. Y ya ingresando a lo que significa las audiencias virtuales, ciertamente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha expedido la resolución administrativa 173 2020 del 25 de junio de hace unos pocos días, en que precisamente se aprueba el protocolo temporal para audiencias judiciales virtuales durante el periodo de emergencia sanitaria. Y es un protocolo general, amplio, aplicable a las audiencias a realizarse en las distintas especialidades en el Poder Judicial y ciertamente en el ámbito laboral. Lo importante y lo destacable de este protocolo es la primera parte, ¿no? Que se refiere a los principios que presiden precisamente este procedimiento y desarrollo de la audiencia virtual. Entre ellos, la dirección de la audiencia virtual que corresponde al juez o el presidente de la sala, ciertamente, como disponen las normas procesales, y siguiendo las reglas del presente documento, dice el protocolo, siempre que se garantice a las partes el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, las reglas del debido proceso. Y el principio importante, y al que hemos hecho mención hace un momento, es el de la buena fe y lealtad procesal. Las partes, los abogados que intervienen, deben colaborar de buena fe. Creo que esto es fundamental, puesto que llevar adelante un proceso judicial virtual, las audiencias virtuales, requiere la colaboración de ambas partes y abstenerse de actitudes que perjudican el desarrollo del proceso, actitudes obstruccionistas o que minan la posibilidad de llevar adelante un proceso de manera ágil para beneficio de todos. Porque la finalidad de todo proceso es restablecer la paz social alterada precisamente por el conflicto. Por más particular que sea, todo conflicto jurídico altera la paz social e interesa a todos
precisamente el restablecimiento de la paz social. Por ello, vamos a incidir en la buena fe, en el desarrollo de las audiencias virtuales. Y a partir de esta consideración principista es de que se pueden adoptar soluciones en aquellos aspectos que no ha previsto el protocolo. El buen uso de los recursos, es decir, evidentemente, al existir menor capacidad de oferta de audiencias virtuales por la escasez y congestión de recursos tecnológicos para la programación de audiencias virtuales, el órgano jurisdiccional deberá priorizar las audiencias más apremiantes y urgentes en razón de la ponderación del bien jurídico en conflicto. Y evidentemente aquí también considero que tendrá que tomarse en cuenta situaciones en las que están las personas en condición de vulnerabilidad para efectos de la priorización de su situación, del proceso en el cual interviene. La interacción simultánea es uno de los principios del protocolo de las audiencias virtuales, de tal manera que se permite igualmente la posibilidad de conferencias privadas con las partes. Esto es en el ámbito de la conciliación, si las partes, cualquiera de las partes desea conferenciar con su abogado de manera privada, se puede habilitar salas privadas, el mecanismo tecnológico o la plataforma tecnológica, ello lo permite. Y además se señala pues de que debe garantizarse un entorno no influenciable, esencialmente considero que se refiere a los aspectos que tienen que ver con las declaraciones testimoniales, la intervención de los peritos a propósito de un proceso judicial. Bien, se hace referencia a la comunicación eficaz y colaboración procesal como derecho y obligación de los abogados, a una preparación previa para exponer argumentos de defensa, informes orales, sustentación de argumentos y otras participaciones en audiencia, teniendo un mensaje claro, sencillo, breve, ¿no? Determinando puntos de debate, objetivos y conclusiones, ayudado de documentos, aplicaciones u otros medios audiovisuales, otros métodos audiovisuales, para garantizar la calidad de la información que se transmite al órgano jurisdiccional y la contraparte. También se hace hincapié en la inmediación. Esto es como una forma de garantizar la preservación de la interacción fluida y especialmente reservada entre el abogado defensor y el procesado en los procesos penales, pero el tema de la inmediación, en el tema laboral, quisiera hacer un comentario aparte, puesto que algunos tienen ciertos reparos de la posibilidad de realizar audiencias virtuales porque se estaría afectando la inmediación que viene a ser el contacto directo del juez con los elementos subjetivos y objetivos del proceso. Algunos consideran que se afectaría la inmediación procesal en una audiencia virtual, lo cual ciertamente, tomando en cuenta que la interacción es directa, esto es a través del entorno virtual, consideramos que no se afecta el principio de inmediación. Además, no debemos confundir inmediación con presencialidad, definitivamente. Y si se cuestiona la posibilidad de que no se pueda apreciar suficientemente por parte del juzgador de una declaración testimonial o que el testigo pueda ser influenciado, evidentemente esos mismos riesgos se producen cuando se trata de una declaración presencial del testigo. Y no hay que olvidar que en el ámbito de la nueva ley procesal de trabajo, la parte que ofrece un testigo es la encargada de conducir al testigo a la sede del juzgado en tiempos normales para la prestación de la declaración, o conducir al perito para efecto de que pueda explicar una pericia al órgano jurisdiccional. Y evidentemente
aquí corresponde el análisis del juzgador, que precisamente conoce los límites y las posibilidades de información que pueda obtenerse a través de una declaración testimonial o las limitaciones de la información, lo cual evidentemente no se puede afectar en un entorno virtual. Además, se puede tomar como seguridad la posibilidad de llevar adelante una audiencia de declaración testimonial o de una audiencia pericial, que el perito explique al juez un informe, su dictamen pericial, a través de la utilización no solamente de una cámara frontal, como la que tenemos actualmente y estamos transmitiendo, sino a través de una cámara dorsal que pueda panear el ambiente donde prestará declaración el testigo o intervendrá el perito. Creo que son medidas con las cuales se puede evitar precisamente la posibilidad de la influencia que se pueda ejercer sobre los testigos y peritos. Y algo muy importante como principio es la flexibilidad y el antiformalismo, y se señala precisamente de que es obligación del órgano jurisdiccional que en coordinación y realización de la audiencia virtual, cuando haya una forma no observada, pero que no sea de naturaleza sustancial, y el acto procesal produzca efectos, optar por la continuación del proceso y la realización de la audiencia, teniendo en consideración los subprincipios de gradualidad, conservación del acto procesal, subsanabilidad, razonabilidad, y no genere una situación de indefensión a la contraparte. Lo que significa que deben dejarse de lado formalidades insustanciales. Formalidades insustanciales que precisamente a partir de una concepción de buena fe y colaboración de las partes se pueden superar. Nosotros hemos planteado desde el inicio, desde el mes de abril, que venimos siendo invitados a propósito de este planteamiento de las audiencias virtuales, que la notificación de la sentencia en el proceso laboral tendría que ser flexibilizado en cuanto a su forma, dado que la nueva ley procesal de trabajo nos habla de una notificación en estrado, esto es en la sede del órgano jurisdiccional. Sin embargo, dada la circunstancia, tendría que imponerse una notificación electrónica como concepto, ¿no? Y el protocolo precisamente incide en ese tema, y es más, establece que debería notificarse a través de la casilla electrónica previo precisamente compromiso de las partes, ¿no? Que debe realizarse a través de lo que se ha denominado los actos de preparación de la audiencia virtual. Esto es, hay un acto previo denominado conferencia o actos de preparación, que se señala o es previsto en la resolución de señalamiento de la audiencia virtual. Esto es, al señalarse la audiencia virtual, se establecerá una invitación a una conferencia o actos de preparación, señalándose la fecha y hora de la conferencia o del inicio de los actos de preparación, el plazo para que los abogados proporcionen un número de celular y un correos electrónicos, y esto es muy importante, la asistencia de las partes a estos actos de preparación, asistencia virtual me refiero, las indicaciones para unirse a los actos de preparación, el día y la hora de la audiencia virtual, y el correo electrónico con extensión Gmail, y el número de celular del auxiliar jurisdiccional para comunicarse en caso surja alguna duda con relación a las indicaciones. Entonces, antes de la audiencia virtual propiamente, el protocolo prevé la realización de una conferencia o actos de preparación, ¿no? Y en esta conferencia, en estos actos de preparación, se va a definir que la aplicación a ser utilizada durante la audiencia virtual sea Google Meet, en tanto se incorpore el aplicativo institucional del Poder Judicial. Y en forma excepcional se señala, de acuerdo a las circunstancias del caso, previa autorización del órgano jurisdiccional y con acuerdo de partes, se podrá utilizar otro aplicativo, asegurándose que éste permita la grabación de la sesión y no tenga problemas referidos a la seguridad
de la información o por vía telefónica incluso es posible llevar adelante la audiencia virtual. Igualmente, en esta conferencia de preparación o acto de preparación, deberá señalarse la duración de cada etapa de la audiencia virtual, teniendo en cuenta el número de participantes, la relación de personas que participarán en la audiencia virtual, el momento y la forma en que los documentos serán enviados al órgano jurisdiccional en caso no obren en auto. Es decir, en general, la forma como deben proceder las partes y abogados en caso se produzca algún problema con la conexión a la audiencia virtual o se desconecten abruptamente. En todo caso, siempre se deberá establecer la obligación de comunicar telefónicamente de forma inmediata a la auxiliar jurisdiccional y hacer las coordinaciones necesarias para que la audiencia virtual se reanude en el más breve plazo. Es importante mencionar que la conferencia, los actos de preparación son grabados, ¿no? Y eso se informa a los participantes. Y precisamente en este acto de preparación o en esta conferencia de preparación es que se recoge el compromiso de los abogados de las partes al desarrollo de la audiencia a un entorno virtual. Esto evitará que en lo sucesivo se pueda invocar causales de nulidad basado precisamente en que la audiencia no se ha realizado de manera presencial como lo disponen las normas procesales en tiempos normales. A través de este compromiso de los abogados, precisamente se evita que ulteriormente se pueda alegar algún tipo o se pueda plantear algún tipo de articulación procesal, ¿no? Y ya en la audiencia virtual, la dirección estará a cargo del juez o el director del debate según el tipo de procedimiento o según precisamente corresponde, de acuerdo al sistema procesal. Las personas participantes ingresarán a la audiencia virtual a través de la plataforma. La audiencia virtual será grabada y nosotros sabemos que además en el ámbito procesal laboral, conforme a la nueva ley procesal de trabajo, las audiencias son grabadas, salvo la etapa de conciliación precisamente, o el segmento de la conciliación. Y en ese sentido, el protocolo prevé las normas de desarrollo de la audiencia virtual, las situaciones que se pueden presentar como la interrupción de la conexión, de tal manera que en esos casos se garantizará que se reanude lo más pronto posible. Y luego, se hace mención en el protocolo a que el registro de acuerdos adoptados en la conferencia, lo que habíamos mencionado, contendrá la conformidad de las partes que la notificación electrónica de la sentencia o del auto final surtirá los mismos efectos que la notificación física o en estrado, ¿no? Los plazos para la notificación, para la realización de la audiencia, son los mismos en cada legislación procesal, es decir, este periodo que debe transcurrir entre la notificación y la realización de la audiencia. También se hace mención a que los jueces utilizarán las medallas y los distintivos que corresponden de acuerdo al ámbito de juzgamiento, ya sea si se trata de una audiencia de juzgamiento o de una audiencia en segunda instancia, en una sala superior, evidentemente se usarán las medallas correspondientes e incluso en la Corte Suprema igualmente se usarán las medallas correspondientes. De manera pues que estas son las normas esenciales del protocolo que nos parecen importantes y creo que contribuirán las normas previstas en el protocolo al desarrollo de las audiencias virtuales. Y creo que poniendo todo de nuestra parte y por parte de quienes intervienen en las audiencias, es posible llevar a las audiencias virtuales y evitar precisamente el contacto personal, evitar que los órganos jurisdiccionales
puedan verse saturados por la concurrencia de público, lo cual afectaría ciertamente la salud de la población. Se trata de evitar de la manera mejor posible, evitar los contagios que ciertamente todavía se están produciendo a raíz de la pandemia. Estos aspectos quería precisar en esta oportunidad, abusando del tiempo que se me ha concedido, agradeciéndole sumamente su atención y en todo caso estaremos a las preguntas que se pudieran formular luego de la intervención del doctor Paucar en este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Toledo, por su brillante exposición. Acto seguido, como bien lo indicó, tengo el honor de presentar, en calidad de panelista, al señor doctor Santiago Paucar Eslava, juez superior provisional de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Doctor, bienvenido. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el pase. Muy bien, quería saludar y brindar mi saludo fraterno a nuestro gran expositor, el doctor Omar Toledo Toribio, juez supremo provisional, al doctor Gonzalo Mesa Mauricio, juez superior titular de nuestra Corte y director de esta escuela judicial, y un saludo también a todos los asistentes, magistrados, auxiliares jurisdiccionales y administrativos, abogados y públicos en general. En primer lugar, quiero felicitar y agradecer a la vez al doctor Toledo por esta interesante exposición en relación al tema de las audiencias virtuales en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Pues decididamente los alcances de esta exposición van a permitir, van a contribuir a que los operadores jurídicos afronten mejor esta novedosa forma de llevar a cabo las audiencias judiciales bajo un entorno virtual. Es evidente que también una cosa es la teoría y otra es la praxis judicial, siendo que en este último ámbito donde a todos los operadores jurídicos nos toca poner nuestra experiencia y esencialmente bajo los principios de buena fe, lealtad procesal, como lo dijo el doctor Toledo, la interacción simultánea, la colaboración, comunicación eficaz en el proceso, la flexibilidad y los antiformalismos a los que se van a dar paso a consecuencia de esta forma novedosa de audiencias virtuales. ¿Y qué es lo que vamos a tener que evitar? Primero, evitar que se frustren nuestras audiencias. Evitar también tratar de hacer un señalamiento de audiencias bajo estas nuevas formas y reglamento, porque eso va a permitir el avance de los procesos judiciales. Procesos judiciales que ya también están bastante atrasados como consecuencia de esta lamentable situación sanitaria en la que estamos viviendo. Es por eso que es importante darnos estos espacios para poder intercambiar opiniones, para poder adquirir mayores conocimientos en relación a temas novedosos como este, siempre siguiendo como pauta pues estas normas y protocolos que está emitiendo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y efectivamente lo que nos trae aquí a esta reunión es casualmente a consecuencia de esta resolución administrativa 173/2020 de fecha 25 de junio, a través de la cual se aprueba el protocolo temporal para audiencias judiciales virtuales durante el periodo de la emergencia sanitaria, y el cual debe convertirse en una guía importante a seguir por los órganos jurisdiccionales de todas las especialidades, por cuanto lo que persigue básicamente es asegurar la garantía constitucional de las personas de ser oídas en audiencia y de tratar de darle continuidad a los procesos judiciales que tenemos en los órganos jurisdiccionales.
Como lo ha señalado el doctor Toledo en su exposición, básicamente este reglamento, este protocolo temporal de audiencias virtuales, está constituido básicamente de cuatro partes, ¿no? Una primera parte que es la resolución judicial de señalamiento de audiencia virtual, que debe contener los datos que ahí se establecen, fecha y hora de la audiencia, la forma como se va a utilizar la audiencia, las indicaciones para los actos de preparación, entre otros. Una segunda parte que es el desarrollo de la conferencia o de los actos de preparación. Una tercera parte es el registro de esos acuerdos de la conferencia, de esos actos de preparación. Y finalmente una cuarta parte que es la que refiere a la audiencia virtual propiamente, conforme ya nos lo ha explicado el doctor Toledo. Pero a raíz de dar una lectura a esta resolución administrativa, podemos advertir que finalmente se van a trastocar una serie de la normativa procesal establecida en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Por ejemplo, la nueva Ley Procesal de Trabajo en la audiencia de conciliación establece que al concurrir la parte demandada, viene con la contestación de la demanda a la audiencia y la presenta para que sea de conocimiento de la contraparte, ¿no? En el proceso abreviado, en ese momento es que se entrega ese escrito de contestación y los anexos. Obviamente esta situación va a tener que cambiar. De acuerdo a lo que establece el protocolo y más o menos atendiendo a la flexibilización y al antiformalismo del cual se viene hablando y del cual tanto nos ha señalado el doctor Toledo en su exposición, vamos a tener que ver la forma de que estos actuados tengan que ingresarse a través de la mesa de partes en electrónica para que la contraparte pueda tomar conocimiento de estos actuados. Ya también lo dijo el doctor Toledo en relación a la notificación por estrado de la sentencia. El protocolo casualmente está modificando la forma como se va a entregar las sentencias en los procesos laborales, ¿no? En realidad, en estos casos, ya la notificación a través de la casilla electrónica suple la notificación por estrado. También tenemos los plazos. Los plazos, vemos que aquí también hay un desarrollo de una previa o preliminar conferencia de actos de preparación y luego viene la audiencia virtual propiamente. Y en este contexto es que yo quería hacerle una pregunta al doctor Toledo Toribio, en el sentido de que efectivamente se están prácticamente modificando determinadas formas del proceso laboral a nivel de la nueva Ley Procesal de Trabajo y que están expresamente establecidas en la norma. Y esta coyuntura es la que nos ha hecho, sobre la base de los principios y aplicando pues la convencionalidad de la que siempre se ha establecido, aplicarla en este momento. Y es por eso que quería preguntarle al doctor Toledo si estas modificaciones trastoca el debido proceso o si finalmente es posible la aplicación de esta flexibilización que se señala. Gracias. Esa sería una primera pregunta para el doctor Toledo Toribio. Bien. De pronto, agradezco la pregunta del doctor Paucar respecto justamente a este tema. Es que de lo que se trata es de llevar adelante un sistema Bien. Agradezco la pregunta del doctor Wilson Paucar. Y justamente los planteamientos que hacemos a partir de este
proceso remoto y ahora en cuanto a las audiencias virtuales. Y vemos nosotros que uno de los sustentos principistas o el principio que inspira la audiencia virtual es precisamente el antiformalismo y la necesidad de garantizar eh, la posibilidad de llevar adelante una audiencia en circunstancias especiales. Sin embargo, no puede dejarse de lado de ninguna manera la necesidad de garantizar el debido proceso. Esto es la necesidad de que los estándares mínimos del debido proceso se cumplan en las audiencias virtuales. Precisamente, usted ha hecho mención, doctor Paucar, respecto a que se estaría, digamos, innovando o trastocando, se ha utilizado esa palabra por parte suya, las normas procesales. Ciertamente, dada la coyuntura, dadas las circunstancias actuales, es que se trata de establecer un proceso en el que las formalidades que puedan lograr el objetivo, que precisamente se trata de resolver la controversia y realizar una audiencia, formalidades que puedan ser superadas siempre y cuando se alcancen los objetivos propuestos, ¿no? Esto es en el sentido de la realización de la audiencia con las garantías del debido proceso. En otras palabras, tenemos que tomar en cuenta como pauta las normas establecidas en el Código Procesal Civil, artículo 172, que nos habla de los principios de subsanación. Esto es, no hay nulidad si la realización del acto procesal o la subsanación del acto procesal no ha de variar la situación producida. Esto es, dejar de lado algunas formalidades siempre que se pueda lograr la finalidad del acto procesal, pero sin afectar las garantías del debido proceso. Y esto, en este caso, podemos traer a colación una situación que se produjo hace algunos años, o no más de 2 años, cuando una sala laboral empezó a nulificar la notificación de las sentencias de primera instancia cuando éstas se habían realizado a través de la casilla electrónica y no se habían realizado a través del estrado, como señala la ley, ¿no? Un poco comentándole el caso concreto, y no solamente un solo caso, sino numerosos casos en los que las partes, el órgano jurisdiccional había notificado la sentencia a través de la casilla electrónica, esto es, no había citado a las partes para la notificación en estrado, pero el demandado se dio por notificado, interpuso incluso recurso de apelación e incluso se encontraba presente en muchos casos en la audiencia de vista de la causa, pero sin embargo, por un formalismo extremo, la sala laboral nulificó un proceso, y no solamente un proceso, sino numerosos procesos, señalando que tenía que procederse con la notificación tal y conforme establece la nueva ley procesal de trabajo. Y eso generó de que el proceso se devuelva a primera instancia y que se repita el ritual de notificar la sentencia. Y en algunos casos incluso la parte demandada ya no volvió a apelar, y entonces el juez se encontraba frente a la disyuntiva de qué hacer con la apelación anterior. Ese es el extremo de la formalidad. Esto es, y el artículo 172 de la nueva ley procesal de trabajo incluso señala de que si hubiera algún defecto en la notificación, se subsana si es que se demuestra que la parte ha tomado conocimiento del acto procesal. En ese sentido, aunado a la buena fe y aunado al compromiso de las partes, precisamente en la audiencia de preparación, creo que se pueden superar aquellas situaciones. Por allí, y una pregunta relacionada precisamente a lo que nos preguntaba el doctor Wilson Paucar, mencionan de que tenía que modificarse la ley. Evidentemente, lo óptimo sería modificar la ley,
pero nosotros no somos partícipes de ese fetichismo legalista de que necesariamente debemos ir a una modificación de la ley, si es que se pueden adoptar decisiones garantizando el derecho de defensa de las partes. Si las partes tienen establecida su casilla electrónica, donde se le notifica todas las resoluciones, incluso la sentencia, evidentemente ha tomado conocimiento del mismo y creo que no podríamos detenernos en un formalismo señalando de que la notificación tiene que ser necesariamente a través del estrado. Y en relación a la posibilidad de que la parte demandante pueda tener conocimiento del escrito de contestación, la norma procesal en el proceso ordinario laboral establece que el demandado presente el escrito de contestación en el acto de la audiencia de conciliación. Evidentemente, no se podría exigir al demandado a presentar la contestación antes de la audiencia de conciliación, puesto que no hay un plazo como sí establece el proceso abreviado. Lo que nosotros señalamos es de que al inicio de la audiencia de conciliación no hay ningún inconveniente de que el juez pueda solicitar al demandado su escrito de contestación y entregar al demandante para que pueda revisar el escrito de contestación tal como sucede en el proceso abreviado. Espero haber respondido la pregunta del doctor Paucar. Sí, doctor, muchas gracias. Claro que sí, es bastante esclarecedora la respuesta en relación a lo que se viene dando y casualmente la idea es esa, ¿no? La idea es un poco tener en claro que se van a suscitar este tipo de situaciones en la praxis judicial y que vamos, obviamente va a ser responsabilidad nuestra de los órganos jurisdiccionales el lograr sacar adelante los procesos sobre la base casualmente de los principios en los que se inspira la nueva ley procesal de trabajo y que están prácticamente reproducidos en este protocolo que básicamente sirve como guía, pero encontrando algunos vacíos es evidente que es el órgano jurisdiccional por intermedio del juez o del colegiado, o sea, una sala, la que va a tener que tomar decisiones al respecto, evidentemente siempre favoreciendo los fines del proceso, pero garantizando el derecho de defensa y el derecho de un debido proceso. Muchas gracias, doctor Toledo. Tenemos preguntas del público que quizás se las voy a trasladar, doctor, para efecto de que usted quizás nos pueda esclarecer también estos temas. Tenemos la primera pregunta que está relacionada con este desarrollo de la conferencia de los actos de preparación, ¿no? Y dice, este compromiso, o sea, este compromiso sería la aceptación de la audiencia virtual. ¿Y cuándo se realiza este compromiso? Pregunta una persona del público. Sí, doctor. A ver, gracias por la pregunta. El compromiso precisamente se realiza en la conferencia previa o en la conferencia previa o de los actos de preparación que denomina. Quiere decir que antes que se realice la audiencia virtual tiene que ser convocada a las partes y esencialmente los abogados pueden ir las partes a una conferencia que se denomina un acto de preparación. Y este acto de preparación, esta conferencia previa es grabada. Y aquí precisamente se recoge el compromiso de los abogados, de las partes, al desarrollo de la audiencia en un entorno virtual. Porque evidentemente las normas procesales establecen que las audiencias se realizan de manera presencial, con presencia del juez, dice incluso la norma procesal laboral nuestra. Pero si existe un compromiso de las partes, un consenso de las partes de llevar adelante una audiencia virtual, es precisamente se recoge en el acto de preparación o en la conferencia previa a la cual es citada a las partes y los abogados esencialmente. Y eso sería todo
Sí, propósito de doctor. la pregunta. Ok, muchas gracias. En ese entendido, también hay una segunda pregunta, doctor, de parte del público, que nos dice, el no llevar la audiencia preparatoria por parte del auxiliar jurisdiccional, ¿invalida en algo la audiencia virtual? Pues al existir recargadas audiencias en los despachos judiciales, ¿no se ha considerado que se trabaja de modo corporativo y regularmente por la tarea del día previo a la audiencia, el secretario de audio y video estará subiendo los expedientes de otro despacho al SIG? ¿O bastaría con tan solo que verifique a través del videollamada que la tecnología de las partes es la adecuada? Bueno, nosotros estamos señalando precisamente en virtud de los supuestos que establece el protocolo, ¿no? Todavía creo que no se han empezado a llevar adelante las audiencias, las conferencias previas o actos de preparación, menos aún las audiencias virtuales conforme al protocolo, y creo que es muy prematuro y ya estamos preparándonos para esa eventualidad, ¿no? El protocolo está allí y está aprobado por un acto administrativo, ¿no? Doctor Toledo, aquí me nace también a mí una duda. Como usted sabe, los órganos jurisdiccionales laborales, sea sala, sea juzgados especializados, tienen una carga procesal importante de procesos laborales, e incluso las agendas ya tienen programadas audiencias, probablemente hasta diciembre, en algunos casos, algunos distritos judiciales, noviembre del próximo año. ¿Va a ser necesario la formalidad de los actos de preparación? O sea, este protocolo en el cual establece que los acuerdos de la conferencia deben llevarse primero a cabo actos de preparación, o podría darse una situación de convalidación en la medida en que notificándose solamente la resolución que señala la fecha de la audiencia virtual a las partes, y estas proponen sus domicilios, proponen sus correos, se lleve a cabo los procesos y continuemos con la continuación del proceso sin ningún problema? Lo importante de la conferencia es precisamente en la necesidad de recoger el compromiso de las partes, ¿no? Y ello tiene que ser, entiendo yo, expreso para evitar ulteriores nulidades, ¿no? Como mencionamos, la norma procesal establece que la audiencia se lleva en presencia del juez, esto es de manera presencial, y entonces, en la eventualidad de que alguna parte o alguna de las partes pueda cuestionar la realización de esta audiencia, si no existe el previo compromiso, evidentemente podría generarse situaciones de ulteriores nulidades o propuestas de nulidad, ¿no? Creo que, bueno, el objetivo precisamente de la audiencia de preparación o la conferencia de preparación es recoger el compromiso de las partes, no solamente a llevar adelante un proceso virtual, sino allanarse a la notificación a través de la casilla electrónica. Ese es el objetivo, y creo que a eso apunta, ¿no? Ok. Doctor, aquí hay una tercera y última pregunta del público que está relacionada con lo mismo. Bueno, en realidad dice: la conferencia o actos de preparación, ¿en qué momento se va a realizar? Y acá hay otra inmediatamente: ¿cómo va a tomar conocimiento el abogado de la realización de esta conferencia? Bien, en lo que se refiere a la audiencia de preparación de la audiencia virtual, conforme al reglamento, cuando se señala la audiencia virtual, es decir, en la resolución de señalamiento de la audiencia virtual,
contiene la invitación a la conferencia o a los actos de preparación. Entonces, se señala, se cita las partes audiencia virtual de conciliación, digamos, ¿no? Para ya, en términos concretos que, bueno, son propiamente operativos, ¿no? Se señala fecha para la audiencia de conciliación para día tal y tal hora. Y en esa resolución de señalamiento de la audiencia virtual se señala fecha y hora de la conferencia, o del inicio de los actos de preparación, conferencia y la vía a utilizar, si será telefónica o virtual. También el plazo para que los abogados proporcionen un número de celular y un correo o correos electrónicos. Las indicaciones para unirse a los actos de preparación a la conferencia, el día y hora de la audiencia virtual, el correo electrónico con la extensión Gmail o pertenecer a este dominio y el número de celular del auxiliar jurisdiccional designado para comunicarse en caso surja alguna duda con relación a las indicaciones técnicas para la utilización del aplicativo. Es decir, en las invitaciones, en la citación que se hace para la realización de la audiencia virtual contiene además la invitación a la conferencia o a la audiencia previa. Y a propósito de su pregunta, hay una norma que señala el artículo 5.53 de no participar el abogado de las partes en la conferencia o acto de preparación o de no efectuarse ninguna observación en el registro de los acuerdos de conferencia y preparación, se entenderá que se tienen a disposición los recursos tecnológicos adecuados para la realización de la audiencia virtual, siendo de cierta responsabilidad su participación en la audiencia virtual y asumiendo responsabilidad por la falta de recursos tecnológicos. Eso es lo que establece la norma. Doctor, muchas gracias. Tengo una última pregunta, doctor. Se viene sosteniendo de que efectivamente se debe priorizar las audiencias virtuales. Sin embargo, es el propio protocolo que en su última parte establece la excepcionalidad de que se puedan llevar a cabo audiencias presenciales. Y hay una fórmula un poco ambigua en cuanto al tema y me gustaría saber su criterio y su opinión en cuáles serían las condiciones necesarias para que un determinado caso tenga que ser llevado como una audiencia presencial y no virtual. Muy buena su pregunta, doctor. Digamos, si estamos en un proceso laboral en que tenga que realizarse o tenga que practicarse una prueba de inspección judicial, evidentemente eso no puede realizarse a través de una audiencia virtual, ¿no? En esos casos, evidentemente, que se realiza como una extensión de la audiencia de juzgamiento, como dispone la nueva ley procesal de trabajo en esos casos. Sería una de las situaciones en las que tendría que practicarse excepcionalmente una audiencia presencial, siempre que sea necesario, ¿no es cierto? Y tomarse las medidas, ¿no? Porque si se trata de una prueba que puede ser, evidentemente, que bajo el test de la necesidad de actuar una prueba no supera el test de necesidad, evidentemente el juez lo puede, no puede aceptar el medio probatorio o puede desestimar el medio probatorio. Pero si es un medio probatorio que deba practicarse necesariamente y sea necesario para el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, y evidentemente en esos casos estaríamos ante una situación de excepcionalidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Paucar por su participación y al doctor Toledo por esclarecer todas las inquietudes formuladas tanto por el doctor Paucar como también por el auditorio. Acto seguido, para culminar el evento, invitamos al doctor Gonzalo Mesa Mauricio, director de la Escuela Judicial de Lima Sur, para sus palabras de clausura de este evento. Doctor Omar Toledo, distinguida concurrencia, hemos aprovechado 2 horas de excelente capacitación con la... Doctor Mesa, discúlpeme, no se le escucha bien. De nuestro distinguido expositor,
hemos disfrutado de todas las experiencias que él tiene en el ámbito laboral y es por ello que nos sentimos congratulados enormemente. Sí, pues, con esta cuarentena hemos convertido nuestros domicilios en escuelas para niños, en aulas universitarias, en oficinas, y ha implicado todo un cambio, tanto para las familias comunes, para las autoridades, para los magistrados y especialmente para los señores abogados. De allí que tenemos que capacitarnos constantemente, todos los servidores judiciales, los abogados, los magistrados, y aprender estas nuevas técnicas que muy bien ha disertado nuestro expositor, porque mediante una ley la enfermedad no se va a ir. La pandemia nos va a acompañar por lo menos durante todo este año y bien ha manifestado el doctor Wilson Paucar que ya en los juzgados laborales, en las salas superiores tenemos audiencias que se han fijado hasta el mes de noviembre, diciembre o el próximo año. Allí que este nuevo protocolo tiene que ir adaptándose a esas audiencias que se han fijado. Pero también todos los abogados presumimos que tienen teléfonos, tienen sus celulares, tienen el uso de WhatsApp. Entonces yo creo que todos vamos a colaborar en la realización de estas audiencias porque tener los medios adecuados se puede hacer personalmente en las propias oficinas o inclusive pues de ser necesario alquilar una cabina telefónica. Creo que con el apoyo de todos los justiciables, los abogados, la buena fe procesal y la dirección del proceso mediante el juez laboral dinámico, vamos a salir adelante. Doctor Omar Toledo, muchas gracias por su excelente exposición, eternamente agradecido. Muchas gracias, distinguida concurrencia. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, también por esta oportunidad y reiterarle mi agradecimiento por la invitación y un saludo a todos los jueces que están presentes. Aquí veo al doctor Jerónimo, al propio doctor Wilson Paucar, y un abrazo para usted, doctor Gonzalo Mesa, que bueno, que siempre ha estado al tanto de los avances en el derecho y creo que, bueno, enfatizando aún más en lo que hemos mencionado a propósito de las audiencias virtuales, la audiencia de preparación también es virtual y creo que se pueden adoptar las mejores medidas para llevar adelante este proceso. Que estén bien, los mejores parabienes para ustedes y hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se da por concluido el evento. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, me despido, doctor. Thank you.